Hola chicos, bienvenidos a Mathicon. Hoy nos encontramos con un problema que pertenece al tema de campo magnético. Vamos a pasar a leer el enunciado y luego a resolverlo paso a paso para que queden todos estos conceptos claros. El problema dice así. Resulta que una bacteria contiene unas partículas muy pequeñas llamadas magnetosomas que son sensibles a los campos magnéticos. Utilizan el campo magnético terrestre para orientarse en los océanos y nadar hacia el polo norte geográfico. Se ha medido y estas bacterias son capaces de detectar hasta un 5% del campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre tiene un valor de 5 por 10 elevado a la menos 5 teslas, que sería uno de los datos del primer apartado. Nos preguntan que si circula una corriente eléctrica de 100 amperios por una línea submarina, ¿a partir de qué distancia de esta línea el campo magnético dejará de tener efecto sobre estas bacterias? Debemos considerar que esta línea submarina es un hilo infinito e ignorar los efectos del agua del mar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a resolverlo. Mirad, en realidad este problema debemos recordar un concepto del campo magnético. Es decir, en primer lugar, estas bacterias, si el campo magnético que detectan es mayor que el 5% del campo magnético terrestre, es decir, de 2,5 por 10 a la menos 6, podrán detectarlo y orientarse. Si es menor a este valor, estas bacterias no lo podrán detectar. Entonces, nos están diciendo que bajo el mar hay un cable por el que circula una corriente de 100 amperios. Este cable que he dibujado yo, esta intensidad que circula por aquí, son 100 amperios. Cuando tenemos una corriente eléctrica, es decir, cargas eléctricas que se están moviendo, cualquier carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. ¿Cómo podemos saber el valor de ese campo, la dirección y el sentido? Para conocer la dirección y el sentido debemos usar una regla, que es la regla de la mano derecha. ¿Cómo debemos usarla? Debemos colocar la mano derecha y hacer coincidir el sentido de la intensidad de la corriente con nuestro pulgar. Es decir, en este caso, tal y como yo lo he dibujado, tendríamos que colocar la mano hacia arriba. Y los dedos nos indican el sentido de giro de las líneas de campo magnético. Por lo tanto, en este caso, las líneas de campo magnético saldrían de la pizarra por este lado y entrarían por este. Acordaos que las líneas de campo magnético son líneas cerradas, a diferencia de las líneas de campo gravitatorio o eléctrico que son abiertas. Por lo tanto, el sentido que tendrá en este lado será salida de la pizarra y en este lado será entrada. Y nos piden a qué distancia del cable el campo magnético tendrá este valor. Muy bien, debemos recordar que cualquier línea de corriente infinita, el campo magnético que genera se calcula con esta ecuación. Mu sub 0 es una constante que se le conoce como permeabilidad magnética en el vacío, cuyo valor es 4pi por 10 elevado a la menos 7 teslas metro amperio a la menos 1, y sería la intensidad que circula por el cable, y R es la distancia desde el cable al punto donde queremos calcular el campo. La incógnita en este caso es la R, por lo tanto simplemente debemos sustituir el campo magnético que debe marcar ese punto, es este de aquí, o sea, 2,5 por 10 elevado a la menos 6. Esto tiene que ser igual a mu sub 0, que es 4pi por 10 elevado a la menos 7, por la intensidad que circula por este cable, que son 100 amperios, y todo esto dividido entre 2pi por R. En este caso, nuestra ecuación, la incógnita es R, se trata simplemente de despejarla. Por lo tanto, R, que es la pregunta, será 4pi por 10 elevado a la menos 7 por 100 entre, esto lo pasamos dividiendo y la R pasa al otro lado multiplicando, 2pi por 2,5 por 10 elevado a la menos 6. ¿De acuerdo? Ahora sería cuestión de coger la calculadora y hacer esta operación. Bueno, fijaros que ya podéis tachar la pi, está arriba y abajo, simplificar sería, vamos a ver, 4 por 10 elevado a la menos 7 por 100, lo tenéis que dividir entre 5 por 10 elevado a la menos 6. Esto me da un resultado directamente de 8 metros.
¿Esto qué quiere decir? Que si la bacteria está a más de 8 metros del cable, como el campo magnético será inferior a este valor, la bacteria no detectará ese campo. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro? Vale, ahora pasaríamos al apartado B de este mismo problema, que nos dice lo siguiente. Vamos a ver. El apartado B lo que nos dice es, nos muestra dos hilos conductores rectilíneos y infinitamente largos que están ubicados en los puntos 1 y 2. Es decir, tenemos aquí una separación, tendríamos aquí el primer cable, ¿de acuerdo? Y aquí el segundo cable, ¿de acuerdo? Este es el 1, este es el 2, ¿sí? Estos dos cables están separados entre sí una distancia de 10 metros, ¿de acuerdo? Entre uno y otro hay 10 metros de distancia, 10 metros. Por cada uno de estos cables circula una corriente de 100 amperios, tanto por el uno como por el otro, ¿vale? Las intensidades que circulan, tanto por uno como por dos, son 100 amperios, ¿vale? Y nos preguntan, en este caso nos preguntan que representemos un esquema del campo magnético en la posición 1 generado por el conductor que pasa por 2. Es decir, tanto uno como el otro, al ser cables por los que circula una corriente eléctrica, generan un campo magnético. Lo que me están preguntando en el primer apartado del B es que calcule, que dibuje el campo magnético que el cable 2 crea sobre el cable 1. ¿De acuerdo? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Os acordáis? El pulgar debe indicar el sentido de la corriente. Fijaros que estos cables es como si los estuvieseis mirando desde arriba, es decir, como si fuesen perpendiculares a la pizarra. Si hay una X, quiere decir que la intensidad va hacia adentro de la pizarra. Por lo tanto, la mano no la podéis colocar así, sino que la debéis colocar el pulgar hacia adentro. El pulgar hacia adentro quiere decir que las líneas de campo que crea el cable 2 girarán en el sentido horario. Es decir, voy a hacerlo en otro color. En la línea de campo que crea el cable 2 tendría esta dirección, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo así. Un círculo, más o menos. Vale. Como hemos dicho que sería horario, sería así. El sentido en el que gira el campo magnético que crea el cable 2 es este. ¿Veis mis dedos como indican el sentido del giro? Por lo tanto, cuando el campo magnético del cable 2 llegue al cable 1, el sentido del campo magnético será hacia arriba. Por lo tanto, aquí debéis dibujar el vector B. Este sería el vector B2. ¿De acuerdo? Esto es una de las preguntas que nos hacen. Luego también nos preguntan, además de dibujar el campo que crea el cable 2 sobre el cable 1, me preguntan que represente también la fuerza sobre el conductor 1 causada por el conductor 2. ¿Sí? Y que además calcule el módulo de la fuerza que soportan 2 metros del conductor que pasan por 1. Vamos a empezar por partes. Primero hay que dibujar la fuerza que actuará sobre el cable 1 debido al cable 2. ¿Cómo lo podemos calcular? ¿Hacia dónde iría esa fuerza? Pues aquí debemos recordar la regla de la mano izquierda. Es decir, ¿os acordáis de este pequeño artilugio? Sí. Ahora ya tengo dibujado el campo que crea el cable 2 sobre el cable 1 y la intensidad, la velocidad hacia donde se moverán las cargas será hacia dentro de la pizarra. Por consiguiente, si el campo magnético, que lo dijimos que sería en rojo, va hacia arriba y la dirección de las cargas es hacia dentro de la pizarra, la fuerza me sale en dirección hacia el cable 2. Esta sería la posición según la regla de la mano izquierda. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la fuerza iría en esa dirección. La fuerza que hace el cable 2 sobre el 1. ¿De acuerdo? Ya tenemos dibujado la fuerza y el campo. Acordaros que aunque la carga eléctrica que se mueva por los cables son electrones, por convenio siempre hemos decidido que sean cargas positivas. Por eso hemos aplicado la regla de la mano izquierda tal cual
la hemos explicado desde el principio, como si fuesen cargas positivas. Bueno, ya solo nos quedaría, ya que tenemos dibujado las fuerzas, es calcular el valor de esa fuerza. Es lo último que me preguntan, ¿de acuerdo? Para calcular el valor debemos recordar que la fuerza, ¿vale?, magnética, pero cuando se trata de un cable, se calcula como la intensidad que circula por ese cable por la longitud del cable por el campo. Si queremos calcular la fuerza que está actuando sobre el cable 1, pues será la intensidad que circula por el cable 1, la longitud del cable 1, y este campo será el que está creando el cable 2 encima del cable 1, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenemos todo excepto el último valor. Lo podemos hacer directamente, mirad. ¿Qué intensidad circula por el cable 1? 100 amperios. Muy bien, 100 amperios. ¿Sobre qué tramo de cable nos dice el problema que debemos calcular la fuerza? Dice que es sobre 2 metros de cable, ¿de acuerdo? Lo dice en el enunciado, sobre 2 metros de cable, ¿de acuerdo? ¿Y el campo que crea el cable 2 sobre el cable 1 cuál es? Pues tenemos que volver a recurrir a esta fórmula, ¿de acuerdo? Que es el campo que crea un hilo sobre el otro. Cuando directamente lo voy a aplicar aquí. Mu sub 0 sería 4pi por 10 elevado a la menos 7, multiplicado por la intensidad, que serían 100 amperios, entre 2πr. ¿Y cuál es la distancia entre ambos cables? 10 metros. Sería esto. Si hago esta operación, tendré el valor de la fuerza que está actuando. Sería hacer toda esta operación. Cogemos la calculadora. Es esto que tenemos aquí. Y tenemos a ver, 100 por 2 por 4 por 10 a la menos 7 por 100, y todo esto dividido entre 20. Me da 4 por 10 a la menos 4. Vale, pues este es el valor, 4 por 10 a la menos 4 newtons sería el valor de esta fuerza, ¿de acuerdo? Esta fuerza que está actuando sobre el cable 1 debido al cable 2. Y con esto hemos terminado este problema, que es bastante completo, que toca varios conceptos. Bueno, espero que os haya ayudado, y nos vemos en el siguiente problema. Y sobre todo recordad que la física bien explicada es fácil y divertida. Hasta luego.